voluntad. Ahora, oh Dios, permítenos conforme al amor que tú nos tienes, el podernos conceder el discernir esta palabra y el ponerla por obra. Que cada uno de nosotros no solamente podamos extraer el conocimiento, sino esa ministración de tu Espíritu hacia nuestras vidas. De la misma forma, haz extensiva, como siempre te lo pedimos, esa gracia y ese amor, Padre, a tus pequeños y también a nuestros hermanos que se encuentran en la flor de bastión, los cuales a su vez, como nosotros, están estudiando, escudriñando las Sagradas Escrituras. Y que esa misma bendición, Padre, se riegue por doquier a través de toda iglesia donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias pues te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, verso 7. Continuando la temática, recordará mi amado hermano la semana anterior de qué manera a Pablo se lo había menoscabado, haciéndole alusión de que él era un hombre carnal, que no tenía, o que no se mostraba como un ser espiritual. Se lo decían ciertos judíos, cristianos, dicen muchos, otros que eran propiamente de la iglesia cristiana, pero gentil, pero con cierta, diríamos, reputación de reconocimiento en medio de las iglesias. Se decía esto de Pablo porque cuando él escribía se hacía notoria, una energía, una severidad. Pero cuando estaba de cuerpo presente, su semblante y sus enseñanzas como que no eran tan, diríamos así, enérgicas, o por lo menos no llegaba, como a veces se suele catalogar, aún mismo en las iglesias de hoy, del día de hoy, que no tiene de pronto ese acercamiento, esa receptibilidad a la hora de predicar. Bueno, es verdad que hay quienes tienen un don especial para enseñar. Hay quienes, mi amado hermano, el solo hecho de pararse al frente y coger una Biblia es como un arma en las manos obviamente, de un buen militar. Es decir, tiene destreza, habilidad, tiene simpatía, carisma, y esto obviamente prende a la gente que lo escucha. Habrán otros tipos de predicadores que no tienen de pronto ese feeling, como suelen decir a veces en idioma extranjero, no tiene ese llegue, para con los demás, y cuando se predica, obviamente, no lo hacen con ese estilo o con esa gran dominio, de poder ser un hombre de gran léxico y con mucho, de pronto, mucha apertura o mucho fogue en el ámbito del altar. Mi amado hermano, Pablo al parecer tenía estos, diríamos así, atributos positivos en carta, pero no así de cuerpo presente, de pronto, allá en el altar de las iglesias. Mi amado hermano, esto, vuelvo y repito, causó una mala sensación a ciertos hermanos que lo tildaban de un hombre carnal. Ya usted, de hecho, si viene conmigo, por favor, rápidamente al capítulo número 10, simplemente para recordar, en el versículo primero, y parte del verso número 2, dice acá: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy, ¿cómo se catalogaba a sí mismo? Soy humilde entre vosotros, mas ausente, es decir, cuando no estoy, dice, soy osado. Recuerde con qué lo habíamos comparado este término osado. Atrevido, soy osado, atrevido, o de pronto un poco duro, entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y este fue, diríamos, este capítulo fue, el capítulo 10, fue, la introducción como para de ahí, comenzar a desarrollar todo este tema que hoy por hoy, en el versículo 7 nos va a ahondar en una temática muy, pero muy especial en cuanto a la unidad que debe de haber en Cristo. Y ese es el tema en esta noche, vamos a hablar acerca de la unidad en Cristo. Cuando uno va al versículo número 7, mis amados hermanos, dice la Escritura: miráis las cosas según la
apariencia. Tengamos presente el escenario. Hermanos, que que de acuerdo al concepto de ellos, Pablo no era lo que aparentemente decía por escrito. Ellos de acuerdo al concepto o a la óptica del Espíritu Santo, porque recuerde que Pablo está comenzando a dar su disertación, su enseñanza, guiado por el Espíritu Santo. En el verso 7 lo primero que sale a revelar es que ellos juzgan según ¿qué cosa? La apariencia. Más adelante, de hecho, cuando usted va al versículo número 10, que fue el último verso que leíamos, en su apariencia Pablo no era o por lo menos no tenía pinta de predicador, no tenía pinta de pastor, no tenía la apariencia de un buen ministro de Cristo. La Biblia dice, de acuerdo a su apariencia física, en el verso número 10 nos dice que la presencia corporal de Pablo, ¿cómo era? Débil. Venga por favor conmigo al verso número 10. Y pues a la verdad dicen las cartas que son duras y fuertes, mas la presencia corporal de Pablo, ¿cómo era? Como un hombre débil. De hecho, su nombre, Pablo, significa pequeño. Hay quienes dicen que Pablo era un hombre de muy baja estatura. Seguidamente también, ciertos comentaristas bíblicos mencionan que Pablo inclusive de aspecto físico no era tan atractivo. Era un hombre, de hecho, si usted ve en tiempos actuales, a los orientales, ¿cómo es su apariencia física? De manera general, por lo menos el estándar de una persona del Medio Oriente. ¿Cómo son de apariencia física? ¿Tienen la pinta de un Robert Redford, de un Tom Cruise o algo semejante? De un Brad Pitt y de cosas, no sé, eso en cuanto a los modelos de mis tiempos, no sé el de lo suyo. A un Justin Bieber, no lo sé, de pronto hablando para los jóvenes. Mi amado hermano, la apariencia, hablando en sí mismo del aspecto físico de una persona común y corriente oriental, obviamente en cuanto a su apariencia física, deja mucho, diría una dama, mucho que desear. Yo sé que las damas, no solamente miran sentimientos, o por lo menos deberían de ir a la par. Sentimientos también con el aspecto físico. Algo de atracción debe de haber. Mi amado Pablo, en cuanto a su presentación física, la Biblia menciona que era un hombre, ¿cómo lo dice el verso 10? Era un hombre corporalmente hablando débil, en todo sentido, débil en su apariencia, en su fortaleza. De pronto Pedro pudo haber sido un hombre más corpulento por su mismo trabajo de pescador. Amén, pero no así el apóstol Pablo, que obviamente nació, diríamos, en una posición elevada en cuanto a su jerarquía económica. Pertenecía también en parte, a ese grupo selecto del Sanedrín. Él también era, mi amado hermano, uno de los tantos que manejaba la cúpula religiosa. Pero su apariencia física no fue algo trascendental. Eso lo menciona él mismo. E inclusive, aun cuando Pablo tenía mucho conocimiento, dice la Biblia en el versículo 10 en la parte final, que en cuanto a su forma de hablar, dice la Biblia que la palabra de él era ¿qué cosa? Menospreciable. Y eso entendiéndose bajo el contexto de que de pronto el hombre no tenía mucha facilidad para hablar. No porque no sabía lo que hablaba, sino que de pronto en su forma de manifestar el mensaje, o por lo menos ponerle esa sazón a la palabra de Dios, a él le resultaba un poco difícil. Usted, mi amado hermano, no me va a dejar mentir. Usted puede saber mucho de la Biblia, y de hecho, si usted se pone a solas a hacer un estudio concienzudo usted mismo, poniendo un cuaderno, una Biblia, un diccionario, usted puede a manera, ya diríamos así, de escrita, usted puede hacer un libro, un bestseller le puede salir. Pero si lo tomo a usted y lo pongo de pie tras de un altar, usted puede quedarse mudo, y los nervios lo pueden hacer pedazos aquí al frente, ¿verdad? Usted puede hablar muy bien, diríamos así, del altar para allá, con la persona que está a su lado, y de pronto le puede dar un gran discurso, una preciosísima charla. Le digo, hermano, ahora todo lo que lo dijo ahí, venga y dígalo desde acá. Y aquí usted le puede dar calambres en la lengua y no le sale ni una sola voz. No le sale nada. Pablo, públicamente hablando, no era un hombre tan, diríamos así, tan experto en los altares.
Pero claro, cuando Pablo fue usado por el Espíritu Santo, Dios le daba esa habilidad para poder llevar el mensaje de una manera contundente. Ahora, mas sin embargo, estas características propias de cualquier ser humano fue mal visto por estos hombres en Corintios, que lo tildaron, como ya lo vimos en sus primeros versículos, como un hombre carnal. Ya vimos también a qué se refería. Mi amado hermano, esta situación a Pablo le incomoda tanto, porque lo estaban tildando obviamente como de un mundano, y lo penoso es que quienes se lo decían no eran los inconversos, eran los propios creyentes, que se habían hecho de Pablo una falsa opinión, como bien lo dice en el verso número 7, miráis las cosas según ¿qué cosa? Su apariencia. Y claro, la apariencia de Pablo no era, como ya lo hemos visto, sí, de una manera, sí, grande, sí, apoteósica, sí, no, Pablo era un hombre sencillo. Mi amado hermano, claro, esto difiere enormemente de cómo Dios juzga o cómo Dios prácticamente puede hacerse un concepto de alguien. Sí, ¿y por qué digo que difiere? Porque cuando uno va, y venga conmigo mi querido hermano, al primer libro de Samuel, allá en el capítulo número 16, verso 7, el Señor no hace como lo hacemos nosotros. Sí, muchos dicen en la actualidad, sí, mi padre siempre me aconsejaba cuando era muchacho, sí, me decía, como la gente como te ve, te juzga, sí, conforme tú ves, sí, así te van a tratar. Sí, primera de Samuel capítulo 16 verso 7, ¿qué nos dice? Sí, capítulo número 16, verso número 7. Aquí el profeta Samuel está eligiendo ¿a quién? A un sí, sucesor para Saúl, sí, el cual, mi querido hermano, obviamente había pecado. Y Dios le había dicho a Samuel, al profeta, que vaya y escoja entre los hijos de Isaí a un reemplazo. Ahora, cuando él ve al primer hijo de Isaí, se lleva una gran impresión, porque el hombre tenía pinta de rey. Grande, de pronto musculoso, hermoso aspecto, y cuando lo vio Samuel dijo, este es el rey. Cualquiera diría eso. Sí, pero Dios le dijo, no, ese no es. Y aquí es donde el Señor le habla diciéndole, y Jehová respondió a Samuel, ¿y qué cosa le dijo? No mires a su parecer, es decir, no te dejes guiar por su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre, penosamente, ¿qué es lo que mira? Ajá, mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Eso en cuanto sí a la postura sí del profeta para con la elección de un rey. Dios le dijo, yo no veo lo que todo hombre suele ver. ¿Y qué es lo que suele ver todo hombre? Su apariencia. Amén. Cuando retomamos pues, mi amado hermano, segunda de Corintios capítulo número 16, y recuerde que vamos a enseñar por el tema unidad en Cristo, sí, la unidad en Cristo. Versículo 7 les dice más adelante, si alguno, ya hablando en general, si alguno está persuadido, el término también se lo puede entender como convencido, si alguno está convencido o persuadido en sí mismo, que es de Cristo, pregunto antes de seguir leyendo, ¿cuántos están persuadidos, totalmente convencidos que son de Cristo? Pregunto, ¿cuántos dicen, hermano, yo soy de Cristo Jesús? Estoy seguro de que Cristo es mi Salvador, y si a mí me agarra la muerte, me voy con Él. ¿Cuántos están seguros de eso? Mi amado, si usted lo está, hay muchos que también piensan lo mismo que usted está pensando. Es decir, ellos también tienen la misma postura suya. Pero esto puede traer conflicto. ¿En qué sentido? En que cuando usted vea a su hermano en la fe, usted por apariencia o de manera, digamos, superficial, usted puede decir, ese no es cristiano. ¿Por qué? Pero ni pinta tiene. ¿Sí? En cuanto a su apariencia. Ojo, lo mismo puede pensar su hermano de usted. Amén.
Es decir, que el mismo concepto mal infundado bien puede ir de dos vías, tanto de allá para acá como de acá para allá. Mi amado hermano, y esto abre justamente el tema a tratar en esta noche. En Cristo, a la verdad, bíblicamente, somos uno solo. Pablo ha de mencionar esta parte, mi amado hermano, como para mí como una gran apertura de enseñanza, al decir, si alguno está persuadido, convencido en sí mismo que es de Cristo, esto también piensen por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros, y ahí se incluye también el apóstol Pablo, nosotros también somos ¿de quién? De Cristo. Y aquí es donde se abre el abanico para comenzar, sí, en Dios a analizar. Mi amado hermano, sí, hasta dónde un creyente, mi amado, debe de apercibirse de que así como usted cree y está convencido, persuadido, totalmente seguro de que usted es de Cristo, ¿por qué muchas veces se mira con desestimación a otros hermanos en la fe? Obviamente porque de pronto no pertenecen a la misma iglesia a la cual usted va. De pronto no manejan, sí, de pronto las mismas enseñanzas que usted recibe. De pronto no tienen la misma variedad de cultos en la iglesia que de pronto usted sí las tiene. Esto, vuelvo y repito, y añadiéndole muchas otras adherencias que, si bien es cierto, son, diríamos, importantes, pero no son lo básico, no son lo elemental. Pero a usted eso le hace a veces pensar diciendo, yo no creo que ese hermanito sea cristiano. O por lo menos creo que va en el rumbo, pero le falta muchísimo para ser un hijo o una hija de Dios. Mi amado hermano, debemos de tener presente que tan salvos son, ojo, los cristianos pentecostales como los cristianos bautistas. Si quisiera dar extremos en cuanto a doctrina sobre todo, o en cuanto a apreciación de la Biblia y enseñanza de la Biblia. Mi amado, por ejemplo, yo quisiera ser muy pragmático en esto, muy práctico en esta situación. Yo entiendo que hay mucho pueblo de Dios que tiene para sí, de pronto, en ciertos pasajes bíblicos, su propia óptica de interpretación. Sí, aun cuando yo sé por la Biblia que interpretación bíblica es una sola, pero cada quien puede tomar cierta postura bíblica. Por ejemplo, cuando usted creo que escucha, al igual que yo, sí, la BBN. Sí, yo comparto creo que el 95% de la doctrina que escucho. Y un 5% soy un poquito escéptico a la hora de recibirla. Y le voy a hablar de mí, no le voy a hablar de lo que usted de pronto puede apreciar o creer en lo que se enseña. Yo, por ejemplo, no comparto, y se lo digo abiertamente, porque esa es mi postura, yo no comparto ciertos conceptos o ciertas enseñanzas que hacen referencia de que los ángeles vivieron con las mujeres de los hombres, con las hijas de los hombres, y de ahí nacieron los gigantes. Los que de pronto enseñan en la BBN, sí que son, obviamente, tienen una tendencia también, diríamos así, de doctrina, ellos sí creen en eso. Sí, pero la pregunta que viene al caso en esta noche por enseñanza es, por eso yo podría decir, ellos no son cristianos. Por esto yo podría decir, si ellos están excluidos de la gracia. Definitivamente que no. Son simplemente posturas. Como aún dentro de la iglesia cristiana evangélica hay quienes tienen la postura bíblica de que primero la iglesia debe de partir de esta tierra y luego vendrá la gran tribulación. Pero hay otro grupo también de cristianos evangélicos que dicen no, la iglesia se va en plena tribulación, es decir, en todo el apogeo de la tribulación. Y hay otros cristianos evangélicos que piensan en cuanto a posturas bíblicas diciendo no, la iglesia tiene que ser zarandeada, así como lo fue en su debido momento en tiempos antiguos allá en Noé. Sí, tiene que pasar la tribulación y luego el Señor tiene que rescatarlos o sacarlos. Mi amado hermano, son posturas bíblicas. Pregunto, ¿eso me dará a mí de pronto la razón como para decir no son cristianos, no pertenecen al cuerpo de Cristo? Definitivamente que no.
Mi amado hermano, estas, si bien es cierto, son posturas, sí, que cualquier creyente puede adoptar. Mi amado hermano, eso no difiere en nada la preciosa y gran obra magistral de redención que nos une. Es decir, la obra salvífica de Jesús en la cruz. Amén. Las posturas doctrinales pueden variar, sí, aun cuando la interpretación bíblica es una sola. Sí, pregunte, varón, conforme al tema, ¿no? A ver, ya, estoy hablando de manera estricta, ¿sí? O de manera muy precisa, con el ámbito del cristiano, quisiera ser, no, en general, no, el ámbito del cristiano evangélico. Sí, no tanto exacto, no tanto en el enfoque protestante. En el enfoque protestante, sí, hablando del protestante que está errado en cuanto ya a lo que es el concepto de la salvación, eso es otra cosa. Con ellos sí podría decir yo de manera muy puntual, ellos no pertenecen al cuerpo de Cristo porque no han sido redimidos. Eso es otra cosa. Un testigo de Jehová puede creer en Cristo, pero no ha sido redimido por Cristo. Amén. Ellos no están en la unidad de Cristo. Yo también antes pertenecía, diríamos, a la creencia religiosa tradicional del catolicismo. Y obviamente, si moría en esa ignorancia, iba al infierno, no tenía ¿qué cosa? La salvación de Cristo. ¿Sí me explico? Sí, este aspecto, sí, diríamos que se lo enfoca en el estudio solamente del ámbito cristiano, sí, evangélico, como para querer abarcar, sí, las denominaciones, sí. Hablando en sí mismo de bautistas, cuadrangulares, pentecostales, sí, hablando también de pronto, sí, de los ortodoxos o lo que se puede decir con los aliancistas, sí, de las asambleas de Dios, que son denominacionales, que en todo caso conforman el gran conglomerado de iglesia cristiana evangélica. Amén. Hay también cristianos evangélicos anglicanos, presbiterianos, eso ya pasa en los países del norte, que son de pronto mucho más conservadores. Y cuando hablo de conservadores, son mucho más pegados al ritualismo del culto. Yo no puedo ponerme en la postura diciendo, ese cristiano como no se le ve que el Espíritu Santo lo ministra, que no se ve que brinca, que no se ve que habla en lenguas, que no se ve de pronto si en él las manifestaciones de los frutos, de los dones espirituales, yo no podría decir, ese hermano no pertenece a Cristo. ¿Pero por qué? Porque no habla en lengua. Mi amado hermano, eso no puede ser mal orientado a la hora de compararnos como los hijos de Dios. De hecho, en casa, yo les pregunto, ¿cuántos tienen más de un hijo? Yo tengo 3. Hay quienes tienen muchos hijos. Pregunto, entre sus hijos, entre la variedad de sus hijos, ¿le salió un hijito calladito? Le salió un hijo extrovertido o como se dicen por ahí, intenso, que nunca está quieto, ¿verdad? El más travieso, le salió un hijo intelectual, que no necesita arriarlo, sino que solito va y busca los cuadernos. Pregunto, ¿los hijos le salieron iguales? No. Pero todos son sus hijos. Sí, ahí creo que me logró cachar bien la idea. En la iglesia cristiana evangélica hay hijos en Dios muy extrovertidos. Si quiere ponerle usted ahí pentecostales, no hay problema, póngale pentecostales. Sí, que saltan, que brincan, sí, que bailan en la silla, sí, bueno, sí, como por darle un enfoque nada más. Pero hay otros que le salieron que ni aplauden. ¿Sí? Que son tan ceremoniales que cuando van a la iglesia simplemente ingresan, se sientan, se paran y se van. Y punto. Y cuando usted habla, oye, ¿qué tal el culto? Maravilloso. Nada más. Listo. Fue su enfoque. Sí, y pertenecen, sí, al cuerpo de Cristo. Hay otros que le pueden decir, hermano, el culto estuvo maravilloso, grandioso, el Espíritu Santo se movió, él mismo, cuando se lo cuenta, brinca.
¿Sí? Claro, es la diferencia, pero pertenecen al mismo cuerpo, son unidad en Cristo. Pablo físicamente no se veía como lo que aparentaba cuando uno leía la carta, cuando uno leía las cartas del apóstol. Mejor dicho, cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, usted se imagina a un superhombre, se imagina a un, qué sé yo, a un hombre pero de una talla grande, fornido, un hombre que al solo al verlo uno dice, Señor, el Espíritu Santo se le ve a ese hombre en la cara. No, era patucho, feo y de muy mal aspecto. Que yo le aseguro que si usted lo veía entrar por la puerta, decía, eso es Pablo. Ni siquiera le daba el título de una persona. Ya, estoy siendo exagerado. Mi amado hermano, pero yo quiero ir a lo esencial. No es lo que se ve, sino lo que tenemos adentro. Amén. Eso es lo que quiero resaltar. De pronto tú no tienes la pinta de un predicador, de un evangelista, de un maestro, pero no es lo que aparenta ser, es lo que te rige en el alma, en el corazón, lo que se te ha metido por los huesos. Y eso es Cristo Jesús. Amén. Ahora, cuando vamos a la Escritura, porque es necesario, mi amado hermano, ahondar en esto. Si esto simplemente ha sido como, la verdad, como una especie de introducción. Si cuando uno va a las cartas, venga por favor a Efesios capítulo número 4. ¿Sí? Vamos a meditar en la Escritura y quiero por favor que apunte las reseñas y las lea y a la verdad le sea de gran bendición. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4. Aquí hay muchas recomendaciones justamente para no entrar en estas discrepancias. Penosamente, claro, no tenemos de pronto la misma armonía en la enseñanza. No tenemos la misma de pronto doctrina en el sentido de que cada quien a veces le pone su propio enfoque. Pero no por ello el Señor no nos dio pautas para todos los que conformamos el cuerpo de Jesús. Dice en el verso número 3, Efesios 4, verso 3 hasta el 6 voy a leer. Dice la Biblia, solícitos. ¿Sí? Y ese término implica, mi querido hermano, de parte de quien lo va a coger, lo va a tomar, le va a pedir que como que sea emergente en el hacerlo. Solícitos en guardar, ¿qué cosa de primera mano? La unidad del Espíritu, y nos dice primeramente cómo se guarda eso. En el vínculo ¿de qué? De la paz. Vamos a suponer que vas a una campaña. O viene un artista, un creyente que canta a un estadio, a un coliseo. Y claro, estas situaciones a veces suelen para converger muchos hermanos de diversas iglesias. ¿Verdad que es así? Y de distintas denominaciones. Y puede ser que mientras está a la espera, mientras está todavía ultimándose los detalles, diríamos, converjan ahí algunos creyentes que en algún momento se conocieron, pero que por cosas del Señor ya están de pronto haciendo vida cristiana en otras iglesias. ¿Verdad? Sí, usted conoce otros creyentes de otras iglesias que de pronto se topan por ahí, diríamos, por estos sucesos, y ahí comienzan a entablar un diálogo. Pero esto puede ser arma de doble filo. Porque bien puede que en el momento del diálogo, que usted comience a entrar en unos minutos, en una especie de detalle, de resumen de cómo el Señor a usted le ha tratado en ese tiempo. Y bien puede en esa conversación, entre palabra va y palabra viene, decir, oye, en mi iglesia somos como 5,000. Entusiasmado el creyente. Mientras que el otro hermano le dice, uy hermano, acá somos como 20. Uy, tu pastor no es como el mío, el mío hace unos viajes, el mío hace esto, hace lo otro. Hay ministerio, hasta para los animalitos hay ministerio. Y en el tuyo, no, está el pastor y yo y los hermanos que vamos siempre. No. Ahí falta es la dinámica. Me explico. Pueden haber diversidad de situaciones que de alguna forma tú podrías asumirlo como una diferencia y hasta podrías llegar a pensar de que en tu iglesia no hay lo que ellos tienen, el Espíritu. Pero esto no define, mi amado hermano. Mire, no importa, véalo de esta manera, no importa qué fruta dé el árbol, todos son árboles. Hay árboles que dan frutas, diríamos así, en abundancia y en gran diversidad.
Pero hay unos que dan de pronto muy poca fruta. Sí, pero aun cuando de pronto se vea poco, igual siguen siendo el mismo árbol. La savia, quien alimenta a esas ramas, sigue siendo el mismo espíritu. Y algo Dios nos ha dicho, sí, de manera general a toda la iglesia, es que debemos de guardar la unidad en el vínculo ¿de qué? De la paz. Cuando tú veas a tu hermano de pronto que te viene a contar y básicamente como que tú quedas como que, bueno, usando a manera de buen término, quedas como embobado ahí. De verdad, sí, trajimos al Escampo el año pasado trajimos a Jesús Adrián Romero. Uy, dice, yo aquí no sé, todavía no, o sea, no al salmista de la iglesia, que lo único que lo traemos nosotros para acá. O sea, no hay más. Y ahí es donde a veces uno como que quiere dar algo también, ¿no? Como sacar pecho, pero no puede porque no tiene cómo. Mi amado hermano, esta situación no debe de ser un indicio para entrar en discusión. No debe ser, mi amado hermano, sí, una pauta como para entrar en rivalidad, que es lo que por lo general suele pasar en las iglesias cristianas. ¿Sí? No, es que en la iglesia donde yo voy, el Señor se mueve. ¿Me explico? No es que acá venga, que acá hay profecía, acá Dios revela, que hay quien le sueña, quien le habla en lengua, y inmediatamente su problema se resuelve. Mire, estas situaciones causan división. Si uno no las sabe, ojo, manejar o administrar bíblicamente. Por eso es que el tema en esta noche, ¿cómo es? Unidad en Cristo. No importa si allá todos los miembros hablan en lengua. Y si de pronto a la iglesia donde vas nadie habla en lengua. Mi amado hermano, lo importante es que sea que hables o no hables en lengua, Cristo el Redentor, sí, te salvó y está contigo, así como está con el hermano que tiene los dones de las lenguas. Eso es indiferente, mi querido hermano. Si tú debes de, por ejemplo, bíblicamente, si alguien me lo dice, créame que yo me cambio de iglesia. Sí, Jesús, ¿cuándo habló en lenguas? El gran promulgador de que el Espíritu Santo iba a venir a dar todo esto. Y él también formaba parte del Espíritu Santo. ¿Cuántas lenguas? Si habló lenguas, sí, claro que habló en lenguas, pero en lenguas terrenales habló. Hablaba en griego porque era necesario hablar en griego. Atendía a los romanos y los romanos no hablaban el idioma del pueblo común. El cual, ¿qué idioma era ese? El caldeo. El lenguaje antiguo, sí, que manejaban los doctores de la ley, sí, en este caso saduceos, escribas, sacerdotes, era el hebreo. Que por cierto el hebreo era obligación de que un niño lo aprendiese para acercarse a leer las escrituras que eran dadas en este idioma. Pero en lenguas angelicales, ¿cuántas veces habló Jesús en lenguas angelicales? Ni una sola vez. Pero esto fue un indicio de que él no tenía la presencia de su Padre. No. Simplemente no habló porque no fue meritorio hablarlo. El hablar en lenguas, eso ya lo hemos estudiado en su debido momento y sabe por qué o para qué se usa el don de las lenguas. Mi querido hermano, quiero entrar al tema en sí mismo. El Señor nos ha dicho que en Él somos uno en Cristo. En el vínculo del Espíritu debemos de guardar eso, sí, en santa paz. Dice aún más el texto bíblico, mi amado hermano, estamos en el versículo número 6. Si recuerde, 3, perdón. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿En qué más también debemos de guardar esa unidad del Espíritu? En el vínculo de la paz. ¿En qué otro vínculo también? Un cuerpo. De pronto tu iglesia, porque lo quiero ver como iglesia, no lo quiero ver individual. De pronto tu iglesia es, mi amado hermano, es la última uña del dedo más pequeño de tu pie. Así podrías de pronto estar asistiendo en una iglesia, que es diminuta. ¿Cómo es la última uña del dedo más chiquito del pie? A veces ya ni el corta uñas quiere entrar. Con lupa uno tiene que cortarlo.
Es el más pequeñito. Pero ello no implica de que no seas parte del cuerpo. Sigue siendo parte de un precioso cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Para otros de pronto su iglesia es como la cara del rostro. Sí, bello, hermoso, reluciente, que todo mundo lo ve, porque asiste a una iglesia donde van 5.000, 10.000, 8.000 personas. Y sus instalaciones son obviamente megas estructuras. ¿Sí me entiende? Mas, sin embargo, todos somos un solo cuerpo. Verso número 4. Un cuerpo. Y como somos un cuerpo, verso 4, ¿qué más dice? Un espíritu. Uno nos rige a todos. Verso número 4 sigue diciendo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. ¿Por qué? Porque el de la iglesia grande y el de la iglesia chiquita, ambos recibieron la misma esperanza ¿de qué? De la salvación. Por eso es que cuando todos ya comparezcamos allá en la presencia del Señor, todos iremos a un mismo lugar. Amén. Ahí ya no va a decir, no, yo estoy acostumbrado a algo más pequeño. O otros dirán, no, yo estoy acostumbrado a un lugar más amplio, más grande. Mi amado hermano, dice la Biblia, adicionalmente, verso 4, estamos, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, sea de aquí, sea de allá, una sola fe, un bautismo. Y si me detengo en esto, un bautismo, uno solo. Entendiendo, mi amado hermano, que no importa dónde, si tú vayas a congregarte, no puedes, conforme a doctrina, volverte a bautizar. Sé que hay iglesias cristianas evangélicas que rebautizan a los hermanos. Eso no es bíblico. Amén. ¿Y lo hacen para qué? Para que el creyente adopte, no la fe de la Biblia, sino que adopte, diría así, los dogmas, sí, o las enseñanzas del ministerio al cual va a pertenecer. Eso es un grave error. Eso no es bíblico. ¿Sí me está entendiendo? Bíblicamente el bautismo es uno solo. Si te bautizaron los cristianos evangélicos anglicanos, ¿sí? Y luego vas a una iglesia cristiana pentecostés, usted dirá, hermano, ¿me vuelvo a bautizar? No, no se vuelve a bautizar. Salvo que hayas llevado a cabo en tu vida el bautismo en ignorancia. En ignorancia. El otro día conversando con una de las hermanitas de la iglesia allá en la Flor, me decía, pastor, yo otra vez pasé al frente y me dijeron que había recibido a Cristo. ¿Y qué es eso, hermano? Me dijo. Pregunto, ¿le sirvió la decisión de fe que hizo en su debido momento? No. Le tuve que explicar y luego de que entendió dijo, de verdad, yo sí quiero recibirlo entonces. Ahí recién hizo la oración de fe, ella y la hermana. ¿Sí me explico? No podemos ser emocionales, sí, en ese sentido, por la doctrina. Tenemos que todos hablar y, obviamente, estar en una misma postura. Dice el Señor, versículo número 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Así que sí, bueno, hoy te estás llevando una muy buena pauta. Si algún hermano te está calentando las orejas, porque nunca falta, dirá, vamos a mi iglesia. ¿Cuántos han recibido invitaciones así? Vamos a mi iglesia. Pero si yo tengo la mía, no entiendo que acá es más bonito. Eso es desorden. Le soy bien práctico en ello. Sí, una cosa es que usted vaya por invitación de pronto a un suceso especial, particular, qué sé yo, se me ocurre, hermano, que vamos a hacer una campaña, que bueno, ya está bien, te acompaño. Pero una vez que termino esa invitación, porque ¿a cuántos no los invitan a comer a veces a otras casas? Les invitan a veces a comer en otras casas. Dicen, ven a comer, que es el cumpleaños de fulano, o simplemente por San Gusto, venga, participemos un tiempo en familia, y usted va.
Pero una vez que termina la invitación, una vez que termina el suceso, ¿usted qué hace? Bueno, estuvo bonito, qué rica la torta, todo muy bueno, excelente el pavo, si es que le invitaron a comer pavo, y adiós, me despido y vuelvo ¿a dónde? A mi casa. Pero hay quienes dicen, ¡ay, qué rico que estuvo, me puedo quedar! Esa es la terrible falla. Ahí es donde comienza, sí, el desorden. Y ahí es donde obviamente se malogra, sí, lo que el Señor nos está enseñando. ¿Sí me está entendiendo? Si el Señor te puso en esa covachita, quédate ahí, porque fue el Señor el que te puso ahí. Si el Señor te puso en ese palacio, quédate ahí también. Amén. Por eso es que usted, bueno, tengo tiempo que no predico acerca de los brinca-brinca, pero no es que no lo quiera aquí, yo lo quiero aquí, pero en el orden de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Sí, pero eso de andar de aquí para allá, eso no es de Dios, mi amado hermano. Uno se puede cambiar de iglesia de pronto porque obviamente se cambió de domicilio y la iglesia que le quedaba como a 3 horas, sí, le está causando realmente una molestia terrible por la distancia. Entonces el orden de Dios es ir, pide permiso, sabe que pastor, me resulta muy caro y mucho tiempo, voy a cambiarme de iglesia. No creo que el pastor sea cerrado de mente para decirle no lo haga. Le va a decir, está bien hermana, obviamente tiene que cuidarse también en su bolsillo y espero que esté, eso sí, en una iglesia donde la doctrina sea lo que la Biblia dice. Claro, uno puede cambiarse de iglesia cuando el pastor o el líder o el liderazgo de aquella iglesia, mi amado hermano, ha contrapuesto la Biblia. Es decir, cuando la doctrina no es de Dios, uno debe de salir volando de esa iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Cuando la doctrina, sí, no es la bíblica, usted hace muy mal en soportar la enseñanza. Hay quienes dicen, uy hermano, lo que pasa es que ahí nací. Sí, pero la doctrina cambió. ¿Me explico? Es como que te cambien a los padres. No se puede estar en un lugar donde, sí, la doctrina se ha malversado. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, pastor, yo estaba en esa iglesia, el pastor murió, viene otro pastor y habla cosas incoherentes, no tiene pie ni cabeza. No sé, estoy orando a Dios, mi hermano, no ore a Dios, dígale, Señor, yo obedezco tu palabra, yo debo de estar en un lugar donde haya un solo espíritu el que me rige, donde esté la sana doctrina, porque de lo contrario me estoy destruyendo, no me estoy edificando. Y hay un terrible riesgo en esto, le cuento. Sí, porque a veces lo hacemos, mire, a so pretexto de que ahí nací y ojo, mi familia está, mi amado hermano, siendo menoscabada espiritualmente. Es decir, no se está alimentando. No le dé de comer un mes a su hijo como corresponde. ¿Y qué le agarrará a su hijo? Anemia. Hay gente que tiene años en iglesias donde hace mucho tiempo atrás ya no hay doctrina. Donde se agarra el extra, ve una noticia de Crónica Roja y dice, sí, y por ahí se va, y por ahí predica. Eso no es palabra de Dios, eso no es iglesia. Sí, hay quienes se pasan, canta y canta. Al último, como ve que se le pasa 2 horas cantando y el pueblo ya le sale ronquido, sí, ya en vez de voz de angelical. Entonces, leamos la Biblia y Dios les bendiga a todos. Y ya está el culto. Eso, sí, no es, mi amado hermano, una iglesia de sana doctrina. Amén. En una iglesia puede faltar, inclusive, no digo que esto sea así o deba ser así, en una iglesia podría llegar a faltar alabanza. Amén. En una iglesia podría llegar a faltar de pronto testimonio. Pero lo que no puede faltar en una iglesia es como lo que no puede faltar en una panadería. En una panadería podría faltar la leche. Podría faltar el queso, ¿verdad? Podría faltar mantequilla, podría faltar cualquier cosa menos el pan. En una iglesia de sana doctrina no puede faltar palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Continúo, mi querido hermano, rápidamente. Venga conmigo, por favor,
a la primera carta a los Corintios, porque de esta situación Pablo ya la había anticipado. En el capítulo 1, Corintios capítulo 1, ¿se acuerda usted con las divisiones que había? De que yo soy de Pablo, de Cefas, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 1, verso número 10. Mira la advertencia del Señor. Dice acá: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis. Y ese hablar no se refiere a que todos los hermanos van a parecer perico. Sí, tengo hambre, yo también tengo hambre, yo también. No, se refiere en sí a la instrucción de la doctrina. ¿Sí? Que habléis todos una misma cosa. Y que obviamente, porque hablan una misma cosa, ¿qué consecuentemente va a pasar? Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia, un ejemplo, la iglesia entera debe de hablar, sí, ¿de qué? De lo que es un tema general, que aquí obviamente se ahonda mucho, de la evangelización. Es un tema radical, bíblico y una ordenanza latente. La iglesia debe evangelizar. Usted no puede de pronto toparse con otro hermano y dice: hermano, ¿y ustedes salen a predicar? No, nosotros no predicamos la palabra. En la iglesia nomás. Pero ¿y cómo ganan almas? No, el Señor, o sea, pasan la puerta, vienen y ahí vamos aumentando. Y todos como iglesia debemos de hablar una misma cosa. ¿Sí? Es como en una casa. Yo le pregunto, cuando en el hogar un marido y una esposa hablan, no digo idiomas diferentes, porque todos hablan el mismo idioma, pero pueden hablar diferentes lenguajes, hablando en sí mismo de posturas. La mamá puede decir en español: hoy me ayudan a limpiar todos el hogar. Y el marido en ese mismo día dice: hoy yo voy a salir a jugar pelota. ¿Están hablando el mismo idioma? Sí. ¿El mismo lenguaje? No. ¿Me explico? En un lugar donde Dios ha hecho reposar su espíritu, todos debemos de hablar una misma cosa. Esto ayuda a mantener la unidad. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que, querido hermano, es necesarísimo tener este precedente de la unidad en Cristo. La Biblia dice que debemos de estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Filipenses capítulo número 3. Vamos a culminar esto. Filipenses capítulo número 3. Verso número 15 al 16. Dice el Señor: así que todos los que somos perfectos, claro, él lo dice y lo menciona porque se ve a sí mismo en Cristo. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también, ¿qué cosa dice acá? Os lo revelará Dios. Esto, mi amado hermano, tiene mucho que ver de pronto con aquello, ¿sí? Que a veces usted, estando bonito en una iglesia, manteniendo la unidad, si uno a veces sin buscar, sin pensar, viene alguien de la fe que al decirte algo, a darte algún tipo de indicio de su propia congregación, tú como que te descompones. Sí, pero no te descompones con el hermano, te descompones de pronto contigo mismo, ojo, y con lo que se está haciendo en tu iglesia. ¿En qué sentido? De pronto el hermano dice: oye, en mi iglesia tengo el proyecto Felipe, oye, nos está yendo de maravilla, estamos pero creciendo, el Señor se está glorificando, hay esto, hay lo otro, y tú estás así como embobado.
El hermano se va y tú te quedas con todo eso adentro. Y tú dices, en mi iglesia no hay nada. Por ahí el hermano Paul que manda a predicar por muchos lotes, por bastión, pero nada más. Cuando uno comienza a tener esto, es decir, esta diríamos, inconformidad, ahí, mira lo que dice el versículo siguiente, el versículo es decir, número 16, ¿qué dice el Señor? Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos, ¿qué dice acá? Una misma regla y sintamos una misma cosa. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Puede ser, o sería ideal, que todas las iglesias evangélicas tengamos la misma metodología. Pero no todos los métodos sirven o se pueden aplicar en todas las iglesias. ¿Cuántas aquí hacen arroz con seco de chivo? ¿A cuántos les gusta? Pregunto. Que alcen las manos. A ver, ¿cuántas esposas saben preparar seco de chivo? Alcen su mano. Tranquila, no va a pasar nada. Listo, gracias. Las que no saben preparar, ¿pueden alzar su mano? Perfecto, está bien. Listo, gracias. Por ahí ya hay diferencias. Hay unos que el chivo, ¿qué cosa? Ni les gusta. Hay métodos que para muchos líderes de las iglesias que otros practican, esos métodos, ellos ¿qué dicen? Yo no me identifico con ese método. Y por ende, si el líder de esa congregación no se identifica con ese método, los miembros, ¿qué les toca? En ese sentido, con ese tipo de método, cruzarse de brazos. Pero eso no significa que en esa iglesia no se pueda aplicar ¿qué cosa? Otro método. ¿A cuántos les gusta? ¿Cuántas de aquí de las damas preparan arroz? Arroz, sencillito. Toditas. Los acompañados van a variar en función de los gustos y los deseos de los integrantes de la familia. Métodos, formas y maneras van a cambiar en función de cada hogar, de cada iglesia. En conclusión, no todo no todo lo que se hace en el cuerpo de Cristo es para todo el cuerpo de Cristo. Pregunto, ¿a cuántas uñas usted tiene en el cuerpo? 20. ¿A cuántas uñas le han salido cabello, pelo? Pregunto, sobre la uña. Sí, sobre la uña, en la superficie. ¿A dónde quiero llegar? A las uñas no le salen pelos. Hay partes del cuerpo que por más que quieran que les crezca algo, no van a crecer. Y hay partes del cuerpo que así no quieran. Míreme a mí. Hay iglesias que son en Dios hechas para ser mega iglesias. ¿Me explico? Y hay partes en el cuerpo de Cristo que las iglesias serán siempre pequeñas. Pero no se puede minimizar la labor de esa iglesia pequeña menospreciándola, ¿sí? O tampoco la pequeña podrá verle algún defecto a la grande, que puede ser que lo tenga, ¿sí? Para menoscabarla. Ambas tienen que aceptarse, respetarse y apoyarse porque todas pertenecen al cuerpo de Cristo. Unidad en Cristo. Dice pues el verso 16, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Pero, a todo esto, mi amado hermano, retomando ya como parte final de este estudio, en el capítulo 10 de Corintios, recuerde que de ahí hemos desprendido esta enseñanza, Pablo decía, mirad según las apariencias, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, sea que esté en grande o en pequeño, hablando de las iglesias, o dentro de la misma iglesia, entre miembro y miembro, ¿sí? Así como él está convencido o persuadido que él es de Cristo, ¿qué dice? Que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Verso 8. Porque aunque me gloríe, es decir, aun cuando me sienta orgulloso, algo más. ¿Por qué causa? Porque ¿qué tenía Pablo? Quería, o sea, a gusto o disgusto de muchos. ¿Qué tenía Pablo? Tenía autoridad. Era apóstol. ¿Sí? Aun cuando me podría gloriar todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio. ¿Pero para qué se la dio? Para edificación y no para vuestra destrucción. ¿Cuál es la postura de Pablo? No me avergonzaré. Es decir, lo que tengo, sí, lo ejerzo y lo tengo con orgullo. Ahora, él tenía autoridad. Pero ¿qué hay de aquellos que no la tienen? Y que de pronto porque no la tienen o porque no tienen algún rol o alguna función importante, podrían decir, hermano, pero lo que pasa es que yo soy una ovejita del corral. Muchos se pueden ver así en el cuerpo de Cristo. Pero yo soy un glóbulo rojo más de los millones que tiene la sangre. ¿Me explico? Hay quienes se pueden ver así en el cuerpo. ¿Cuántos millones puede tener en el cuerpo humano en glóbulos rojos? ¿Cuántos? 6 millones, 7 millones, 8 millones. Y eso se mide por milímetro de sangre. Hay quienes dicen, hermano, yo soy un glóbulo más. Qué orgulloso me voy a sentir. Mi amado hermano, todos somos en Dios parte del cuerpo y parte esencial del cuerpo. Un cuerpo sin glóbulos rojos, ¿en qué cae? En anemia. Y próximo a la leucemia, que es el cáncer a la sangre. Tú eres tan importante, mi amado hermano, y deberías de sentirte tan orgulloso, seas un maestro, seas un evangelista, seas un miembro de iglesia que acudes con fidelidad y que respaldas la obra del Señor con tu oración, mi amado hermano. Eso en Dios es un privilegio. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo es, mi amado hermano, que hemos sido todos, desde el pastor hasta el que abre la puerta, todos hemos sido salvados en Jesús. Todos. Y dice la Biblia para concluir, porque llegamos al versículo 10, para que no parezca como que os quiero, hablando de la autoridad que él tenía, para que no parezca como que os quiero amedrentar. Porque recuerde que por carta, ¿qué decían los corintios? Que se veía, ¿qué cosa? Un hombre severo, duro, sí, osado. Porque, verso 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal, como se lo veía Pablo, débil, y por ende la palabra que podría llegar a ser considerada de un hombre débil. Mira, la palabra es la misma. Yo puedo tomar un ejemplo para concluir. Un cantante mundano de renombre, cualquiera. A ver, un joven que me diga. La que escucho ahora último. Cambio el enfoque. Un cristiano de renombre, un artista cristiano de renombre. ¿Quién? A Marcos Vidal, pongámoslo. Listo. Una alabanza común y cualquiera, un corito. Cualquiera que usted se sepa, un tema de corito. ¿Ah? La sangre de Cristo tiene poder, perfecto, listo. Si se la pongo a que la cante Jesús Adrián Romero, éxito. Grammy. Si la canta, ya lo nombraron. Ya. Si la canta Jefferson,
Pero no, y este Jefferson, otro Jefferson. La palabra, la palabra, sea de quien venga, obviamente sigue siendo palabra de Dios. Pero eso sí, si la dice esa misma palabra alguien que tiene autoridad, será tomada con mucha más que cosa. Importancia, fuerza, vigor. Pero si viene esa misma palabra a través de un hombre como se lo veía aparentemente a Pablo, como débil, sí, de porto mal, sí, mal visto en su aspecto, dirían, él decía, arrepiéntanse. Sí, arrepiéntanse. Pero no es lo mismo que diga, arrepiéntanse, uy, autoridad. ¿Me explico? La palabra de Dios igual sigue siendo la misma sin importar de qué estuche venga. Amén. Así que no te sientas poca cosa si al tomar tú un versículo bíblico. Mi amado hermano, la palabra de Dios en tu boca puede ser tan fuerte y tan poderosa como que si viniese de un mismo Moisés bajando de la presencia del monte Sinaí. Amén. ¿Por qué? Porque no es tu palabra, es la palabra de Dios en tu boca. Aleluya. Gloria sea al Señor. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Espíritu Santo. Amado Dios y buen Padre Celestial, sé que nos hemos tomado unos minutos más, pero era necesario dejar, Padre, concluido el enfoque de esta enseñanza. Señor, que ella haya nutrido enormemente al cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque nuestro ser necesita ser, así como lo fuimos el día de hoy, alimentados. También nuestro espíritu necesita ser alimentado. Y te suplico, mi Dios, que esta palabra no retorne